Aleluya. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa hora de este día. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estar una vez más en su presencia, poder acercarnos delante de Él. Y en esta hermosa hora le doy gracias porque nos da esta oportunidad. Y gracias a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de Radio Vida DCN 95.9 y a través de vía Facebook y también en YouTube, el otro canal donde pueden encontrar estos programas, estas transmisiones. Y quiero pedirle a Dios que ustedes sean muy bendecidos, cada uno de ustedes, de una manera también muy especial a toda la iglesia que compone a Dios con nosotros. Pues tiene mucho rato que no nos hemos podido congregar para estar juntos, pero a través de estos programas, hermanos, estamos procurando lograr mantener esa comunión, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que hace realidad en cada uno de nosotros la comunión. No es precisamente el que estemos congregados o no sé cómo llamarle, juntos para que esto sea posible, porque es el Espíritu Santo que lo hace realidad. Entonces, en esta hermosa hora vamos a
a darle gracias al Señor desde ahí donde usted nos está viendo, donde usted nos puede escuchar. Y si en este momento no pudo usted tener la oportunidad de hacerlo, hay otras opciones, porque pues también los trabajos, las necesidades y todo lo que implica la vida no, lo requiere. Entonces, por eso es que hay otras opciones para poder escuchar, para poder participar de lo que Dios está llevando, queriendo traer a nuestras vidas, porque Él mejor que nadie sabe de la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Él no ha pasado por alto esto, quizás nosotros sí, pero Él está pendiente de cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias al Señor porque para poder continuar con este pensamiento que tenemos para compartir con ustedes, esperando que a través de ello el Señor pueda llevarle a reflexionar, pueda llevarle a comprender, pueda llevarle a recordar y sobre todo esto poder continuar con su vida conforme al propósito de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro gran trino Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora de esta tarde. Venimos delante de tu presencia. Nos acercamos, eterno Dios, para agradecerte por este favor, esta gracia, esta oportunidad que tenemos de poder estar delante de tu presencia, de poder aprovechar esta oportunidad que existe para nosotros hoy y pedirte que seas con nosotros, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, sea quien nos ayude, nos respalde a través de esta palabra y Él mismo nos ayude a que cada uno de aquel que pueda escuchar este pensamiento, Dios, pueda recibir de ti la bendición que tú has dispuesto para su vida. Espíritu Santo, ayúdanos en el nombre de Jesús y te damos gracias, eterno Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Bien dice así la palabra de nuestro Dios en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 24. Dice: y Él mismo cargó con todos nuestros pecados, levantándolos en su cuerpo a la cruz, para que nosotros, al estar muertos al pecado, vivamos en su justicia, porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Dice, vivamos en justicia. El pensamiento de esta hermosa hora, el pacto de sangre, un pacto que Dios en su misericordia ha realizado, y vemos lo que la palabra nos enseña. Entonces Pedro le habla a los hermanos, le habla a cada uno, porque muchas ocasiones nosotros tenemos la tendencia de olvidar, la tendencia de pasar por alto. Por eso es que la palabra es hermosa cuando nos enseña y nos dice que el Espíritu Santo es el que nos recuerda todas las cosas. Sabemos que hay situaciones en la vida que nos orillan a olvidarnos de la realidad de las cosas. Sin embargo, le damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo que ha estado con nosotros nos ayuda en todo momento cuando nosotros estamos dispuestos a querer recibir su auxilio. Vivamos en justicia. Pedro le recuerda a los hermanos la necesidad de perseverar en la fe, en su fe. Una ordenanza que recibieron cuando Jesús el Cristo comió con ellos la cena, la comunión, cuando Jesús partió el pan con ellos. Vemos en la palabra del Señor, en Lucas 22:15, Jesús expresa a sus discípulos. Dice: he anhelado profundamente comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. El anhelo del Señor
siempre por cada uno de nosotros es que tengamos conciencia, estemos conscientes de nuestra realidad, de nuestra necesidad. Y cómo es que Dios ha estado operando en la vida del ser humano un medio, una forma de poder mantener lo que nosotros por sí mismos no podemos. Entonces Jesús le externa a sus discípulos este sentimiento porque es necesario que nosotros podamos recordar, podamos oír lo que Dios siente, lo que Dios piensa, lo que Dios anhela por nosotros y con nosotros. En 1 Corintios 11:25, Pablo habla del nuevo pacto mediante la sangre de Cristo. Pacto hecho por cada uno, pacto para tener una comunión eterna. Una comunión que no es, como muchos llaman coloquialmente, llamarada de petate o una estrella fugaz, sino es una comunión eterna, una comunión que principia cuando Él llega a nuestra vida y nosotros aceptamos ese ofrecimiento, esa gracia, lo que el Señor tiene para nosotros. El anhelo de Cristo es nuestra comunión continua a través del nuevo pacto. Vemos, amados hermanos, que el libro de Hebreos habla y dice: y este nuevo pacto es el último y único, y ya no hay otro. Hebreos 10:9 dice: quita el primero para establecer esto último. Nos damos cuenta porque en la palabra del Señor nosotros, cuando lo analizamos, empezamos a darnos cuenta de que esto no es algo nuevo. Es un proceso donde Dios desde un principio, cuando Él hizo las cosas, lo hizo pensando en nosotros. Entonces el Señor, la carta de Hebreos habla de esta manera, queriendo decir de otra forma, anula el primero para establecer lo último, hecho una vez para siempre. Hecho una vez para siempre, no hay una otra opción. El versículo 26, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué Pedro habla de estas cosas? ¿Por qué Pablo habla de estas cosas? ¿Por qué Jesús le habla a sus discípulos? ¿Y por qué a los hermanos de la dispersión, a los hermanos en ese momento de conflicto, cuando la carta de los Hebreos se escribe, estaban viviendo un momento difícil? Sin embargo, el autor o el escritor de este libro se da cuenta de la necesidad, se da cuenta de la fragilidad, se da cuenta de la vulnerabilidad de nuestra capacidad, que Jesús mismo se lo había dicho a los discípulos. No había pasado mucho tiempo en realidad, pero ya estaba menguando a la fe de los creyentes. Y después de 2000 años, yo creo que es necesario, es pertinente y muy útil poder reflexionar sobre lo que es este pacto que el Señor ha hecho y por qué lo hizo, qué espera de esto, cuánto tiempo y para qué en realidad Él lo ha hecho para con nosotros. Mire, Hebreos 10:26 dice: si pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más que una horrenda expectación de juicio. Llama la atención esta porción de la palabra. Hace pensar que una vez que pequemos, fallemos,
ya no tenemos esperanza. Sin embargo, analizamos la palabra, nos damos cuenta que siempre que se hace un pacto, incluye una expectativa de reglas a seguir. Siempre hay algo que se espera, y en este tiempo de la gracia tampoco es una excepción, no es la excepción del tiempo de la gracia. Muchos pensamos a veces que es un tiempo donde nosotros tenemos todas las cosas sin necesidad de corresponder, sin necesidad de tener una responsabilidad, sin necesidad de tener una vigilancia, un cuidado. Pensamos que no importa las cosas como sean, pero nos damos cuenta cómo es que la palabra viene hablando desde Pedro, viene hablando el Señor con sus discípulos, viene hablando Pablo, viene hablando el autor de los Hebreos. ¿Cuál es el propósito y cuál es la razón? Porque cuando nos encontramos en situaciones cuando no esperamos, el problema no son las circunstancias. El problema no es tal vez nuestra capacidad, sino más bien a veces es nuestra predisposición, prepararnos a pensar que no nos puede afectar, que no nos va a alcanzar la situación adversa. Miren qué hermoso es cuando nosotros entendemos que cualquier situación que pueda llegar a esta tierra, a la vida del ser humano, puede alcanzarnos a nosotros. Y cuando nosotros estamos conscientes de estas cosas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento siempre va a ir a buscar en la palabra una confirmación de que esto sí es factible, sí es posible, para que entonces nosotros nos vayamos preparando para que podamos encontrarnos frente a frente a la situación y poder superarlo, poder cruzarlo de manera victoriosa, de manera que en vez de que nos vaya menguando, nos vaya fortaleciendo en nuestra fe, como dice la palabra, perfeccionando nuestra fe. Porque la fe de hoy no es la de ayer, y la de ayer no es la de hoy, ni la de hoy será el de mañana. En Génesis 17:2, Dios le dice a Abraham: estableceré mi pacto entre tú y yo en gran manera. Escuchar que Dios te dice que quiere hacer pacto contigo, que va a hacer un pacto contigo y lo va a hacer entre tú y Él. Y lo va a hacer en gran manera. Esto es algo que sorprende. Uno se queda diciendo, wow, pues pensando que Dios es grande, pensando que Dios es poderoso, Él siempre hará las cosas en gran manera. Y nos damos cuenta que en el capítulo 15, versículo 18, Dios le estaba confirmando el pacto, donde solo Dios pasó en medio de los animales, que Abraham partió en dos partes y las puso de un lado al otro frente a cada uno. Dios es el que pasa en medio. Dios esperó que Abraham estuviese rendido, de tal manera que quizás en su capacidad humana no pudiera atreverse a cruzar, no pudiera atreverse a buscar forma de pagar un precio, forma de poder realizar un acto similar al que Dios hace. Dios sabe que los hombres no tienen esa capacidad. Tal vez por eso
Se esperó hasta el momento cuando Abraham ya no tenía fuerzas, Abraham agotado. Entonces Dios desciende, y el único que pudo pasar, el único que pasó en medio de estos animales partidos, fue esta antorcha encendida. Pero nos damos cuenta que a pesar de todo esto, Dios esperaba algo de Abraham. Esperaba algo que Abraham puede hacer. Esperaba algo que Abraham no pudiera ser impedido hacerlo, algo que la capacidad humana, la fuerza humana, sí puede realizar. En el versículo 10 del capítulo 17 nos damos cuenta que Dios le dice a Abraham: todo varón será circuncidado. Todo varón será circuncidado. Nada de que si a este sí y al otro no, sino que todos. Y es que el Señor le dice: y los van a circuncidar a los 8 días de edad. No era nada gravoso para Abraham cumplir estas cosas. Quizás Abraham no pudiera cubrir el precio que Dios cubre por nosotros a través de ese pacto, pero sí Dios le dice a Abraham que tendría que circuncidar a todo varón, y lo tendría que hacer al 8º día de nacido. No puede ser el 9º, no puede ser el 7º, es el 8º. Razón por la cual los judíos, los fariseos que practicaban, los judíos que practicaban en el día del Señor, cuando Él estaba en la tierra, cuando llegaba el día 8º, fuese sábado, fuese que se tuviese que quebrantar según ellos la ley, tendrían ellos que obedecer la ley, quebrantando según ellos la ley. Pero esto no era así. Entonces nos damos cuenta de que Dios, a pesar de que Abraham no tiene la capacidad de cruzar juntamente con Dios, porque Abraham no puede tener la capacidad, el ser humano no tiene la capacidad de sostener todas estas cosas. Por eso es que vemos que en los versículos anteriores, los autores le recuerdan a los discípulos, a los creyentes, Jesús a sus discípulos, que ellos tenían que hacer las cosas. Pablo, hablando un poco acerca de lo que es el partimiento del pan, que ellos tenían que hacer todas estas cosas y lo van a tener que hacer en memoria del Señor. En el versículo 1, Dios le habla a Abraham. Dice Dios a Abraham: sea agradable ante mí e irreprensible. Nada de al ahí se va. Nada de al más o menos. Dios sabe que nosotros podemos cumplir. Dios sabe que podemos realizar esta encomienda. Dios sabe que esto es posible. Dios sabe que esto no es algo imposible para nosotros. Por eso desde Abraham le llevó a ver esto. Abraham sabemos su esfuerzo, sabemos cuando leemos la palabra, cómo es que él fue realizando hasta alcanzar una madurez en cuanto a su obediencia al Señor. Pero el Señor le dijo: sea agradable ante mí e irreprensible. No podrás quizás hacer un pacto conmigo donde el que falle es maldito, es acabado para siempre. No quiero eso para ti, pero sí hay algo que tú puedes hacer, y eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando salió igual la nación de Israel, cuando salió de Egipto, en Éxodo 24:8, Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Jehová hizo con ustedes. Y todos ellos
Todos ellos se comprometieron a obedecer y poner por obra lo que el libro de la ley decía, manteniendo así la comunión con Dios, perseverando. Dios ha estado trabajando sobre pactos. Y el pacto que Dios espera es el pacto que Él realiza con nosotros. Y nosotros, a pesar de que vivimos en el tiempo de la gracia, vemos claramente que Jesús estableció un pacto con aquellos que le siguen, con aquellos que le habrían de seguir, con aquellos que habrían de creer. Hay un medio a través del cual Jesús hace posible que nosotros podamos estar siempre con Él. Vemos que esto es una necesidad, que la comunión con Dios solamente puede realizarse a través de una perseverancia. Hay que estar ahí, hay que procurarlo, hay que redoblar esfuerzos, hay que buscarle una vez más, hay que intentarlo una vez más. Siempre procurar, alcanzar, lograr hacerlo una realidad. Esto es lo que el Señor quiere, esto es lo que el Señor espera de nosotros. Vemos que nunca se dio al pueblo un pacto sin que contenga una participación mutua. Nunca, a pesar de que el Padre es el que cruza en medio de los animales partidos, y a Moisés no, a Abraham no, a pesar de que los animales que sacrificaron allí era para hacer un pacto y no fuera ninguno de los hijos de ellos, nos damos cuenta igual cuando Jesús habla con sus discípulos. Él iba a morir, Él murió, Él estaba por dar su vida por aquellos, por cada uno de ellos, pero no ellos por Él. No era necesario para ese pacto, pero nos damos cuenta de que Dios siempre espera, siempre ha tenido esta expectativa de nosotros, que sea a través de una participación mutua, correspondientemente a nuestra capacidad, a nuestra condición. De aquí que la exhortación de perseverar en santidad, de justicia, Pedro habla y dice que nosotros necesitamos perseverar cuando Jesús ya hizo todo por nosotros. Dice que debemos de perseverar en santidad y justicia, que el Señor Jesús anhela de nosotros. Perseverancia, santidad, justicia, que al hacerlo realidad de nuestra vida, lo que hace es que nos beneficia a nosotros, porque nosotros nos potencializamos como hijos, como creyentes, como santos, y esto provoca una manifestación, provoca una comunión, provoca una relación muy estrecha con el Señor, con su Espíritu, su palabra, su abrigo, de tal manera que nosotros nos potencializamos para poder vivir la vida, para poder continuar en nuestra vida, para poder afrontar las situaciones de la vida, para poder recepcionar las circunstancias de la vida y vivir siempre agradecidos, como dice la palabra, dándole gracias siempre a Dios en todo. Pero porque nosotros nos hemos sido fortalecidos, razón por lo que dio su vida, derramó su sangre por nosotros para la libertad al entrar, para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. ¿Quién podía entrar? Leemos en la palabra, el sumo sacerdote, una vez al año. Y entraba con la expectativa de que quizás no saliera. Tendrían que sacarlo.
Pero Jesús hizo un mejor pacto. Cuando Él ofreció su vida, el lugar santísimo, el velo que lo cubría, todo aquello que impedía el acceso, fue quitado, fue abierto. Entonces, para que nosotros podamos acercarnos con un corazón sincero, cierto que la pared intermedia, cierto que todo aquello que impedía que pudiésemos llegar a Dios directo, Jesús, a través del pacto que ha hecho con nosotros, derramando su sangre por nosotros, ofreciéndose por nosotros, dándonos la oportunidad de entrar en la presencia de Dios siempre, pero también el Señor está esperando que nosotros nos acerquemos con un corazón sincero, con una sinceridad genuina, una sinceridad que pueda permitirnos a nosotros ir con esa confianza, de tal manera que nuestra certidumbre de fe sea pleno, tengamos esa conciencia, tengamos esa seguridad. No como decía antes, que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo con la tentativa de que quizás no salga. Es por eso que las campanillas, mientras él andaba, estaba sonando. Está vivo el sacerdote, está vivo el sumo sacerdote. Pero cuando él salía, la confianza se hacía fuerte con la esperanza de que el otro año pudieran ellos alcanzar otra vez esa gracia, esa bendición. Por eso nos da a nosotros la oportunidad de entrar con una plena certidumbre de fe. Vamos con esa confianza, vamos con esa seguridad, y cuando esto empieza a suceder en nuestra vida, la fe se potencializa. Empezamos a entrar en la presencia del Señor, empezamos a comprender que las situaciones, por muy adversas que sean, nunca será adverso en realidad para nosotros, porque tenemos aquel que todo lo puede. Sabemos que lo que pudiese pasar contrario a lo que esperamos y creemos es porque Él dice: hasta aquí ha llegado todo el momento, ha llegado toda la situación, no se puede pasar más allá. Y con ese gusto, con esa seguridad, vamos a darle gracias diciéndole: Señor, gracias porque hasta aquí nos has permitido a nosotros disfrutar, porque tener una comunión con Dios a través del pacto que Él ha hecho, mediante esa gracia que nos ofrece, ¿quién no va a vivir con dicha? ¿Quién no va a sentirse satisfecho? ¿Quién no va a disfrutar de las cosas de la vida de una manera dichosa? Y otra de las cosas es que nosotros debemos de acercarnos con corazón puro. Un corazón puro. Un corazón que está a la expectativa de Dios. No de que si será o no será. Nos vamos a Él porque sabemos que Él es, porque sabemos que en Él es. El corazón entra confiado, el corazón entra entero, el corazón entra completo, el corazón entra ensanchado, confiando en su pureza. Un corazón completo delante del Señor. Y sobre todo, estos pasos nos llevan a que podamos mantenernos firmes en la esperanza en Él, porque sabemos que Él es fiel. Razón hay cuando nosotros decimos que si servimos al Dios que conocemos, conoceremos al Dios que servimos. Sabremos que el Dios que tenemos es Dios de verdad. Sabemos que el Dios que pactó, que hizo por nosotros, sabemos que no nos está haciendo creer algo solamente con el único fin de mantenernos con Él, y después de todo, que siempre no. Sabemos que Él hace lo que dice, sabemos que tenemos esa seguridad, sabemos que tenemos esa certeza, esa garantía.
Eso hace que nuestra vida sea confiable, eso hace que nuestra vida sea potente, eso hace que nosotros veamos las cosas como algo pasajero, algo que puede llegar, pero antes de hacernos mal, nos va a hacer a nosotros bien. Porque entonces reconocemos que los pensamientos de Dios para nosotros es para bien, no es para mal. Él no va a permitir estas cosas, pero el problema es que nuestro corazón, cuando está confiado, puede entenderlo de esta manera, pero cuando no, empieza a estar la duda, empezamos a titubear, a trastabillar, nuestra esperanza la empezamos a mover en otro lado, en otra cosa, y la quitamos del Señor. Pero cuando esto hay, esa confianza, nos acercamos con corazón sincero, con una buena certidumbre de fe, con un corazón puro, nos mantenemos firmes en la esperanza, con los ojos cerrados. Nos atrevemos a ofrendar nuestra vida. Yo pienso que esa era la experiencia de Sadrach, Mesach y Abednego. Esa confianza en un momento difícil siempre glorifica a nuestro gran Dios. No hay otro sacrificio. No esperes algo especial. No hay. Jesús claramente lo dijo: quita esto primero para establecer esto último. No hay otra opción, no hay otra oportunidad. No van a sacrificar a un ángel, no van a enviar a un ángel, no van a hacer algo más. Y es por eso, si recordamos un poco así como el hijo pródigo. El hijo pródigo sabía lo que estaba dejando en casa. Sabía quién era su padre. Sabía quién era sabía qué tenía. Por eso le dijo al padre: dame la parte que me corresponde. ¿Cómo va a saber que tiene algo si es que no conoce? Lo que él no sabía que era lo que iba a encontrarse afuera. Sin embargo, nos damos cuenta que él es el que regresó a casa. El padre salía, esperaba, buscando a ver por dónde vendría, cuándo vendría, pero el padre no fue en busca preguntando ¿dónde estás? No, porque el Señor, cuando dio su vida por nosotros, Él siempre lo hizo esperando. Lo vemos en la historia, cómo es que Dios, cada paso que daba en la vida del ser humano para hacer un pacto con Él, siempre esperaba que el hombre reaccionara pensando inteligentemente para poder actuar con sabiduría. Y aunque fue un poco complicado, dificultoso, vemos cómo es que progresivamente esto fue avanzando. Y cuando Jesús viene, establece este otro pacto, el último, del cual nosotros formamos parte. Ya no hay otro. Lo dice claramente la palabra en Hebreos. Si se pisotea la sangre de Cristo, se toma como por algo común, algo que no tiene la trascendencia, no tiene el poder, no tiene la capacidad, no tiene la garantía que ofrece. Ya no hay otro. No pueden sacrificar un ángel, no va a haber nada más. Por eso el hijo, después de que todo él ya tenía, va de casa. No quedaba otra cosa que él reaccionara, que él regresara, que él tomara la decisión. El padre no fue por él. Él tuvo que obedecer, tuvo que regresar, tuvo que decidir. Y lo que en esta hermosa tarde quisiera llevarte a reflexionar es que después de que hayas conocido a Cristo, después que Él ha hecho esa obra en tu vida, habiéndote
dado la facultad de nacer de nuevo, de hacerte su hijo, Dios no va a andar buscándote, no va a andar allá buscando por ti. Cierto que va a venir para tener comunión contigo, pero si tú no lograste hacer esto realidad, pues tú tomaste esa decisión. Pero en medio de todo esto, Dios está esperando que así como tomaste la decisión de alejarte, tú tomes la decisión de retornar. Pero si esperas, no, Señor, es que yo quisiera ver que se abra el cielo y que desciendan los ejércitos celestiales y me digan, venimos a rescatarte porque tú eres muy amado de Dios. No hay. Antes bien el hijo pródigo iba descendiendo, deslizándose hasta llegar donde ya no pudo más. Pero él volvió en sí, recordó y dijo, voy a ir. Quizás esperaba un milagro, quizás esperaba algo portentoso, quizás esperaba que el padre enviara un criado y le diga, oye, por favor, tu papá te está suplicando que regreses, mira, no te sientas mal, que entiende que no entendías lo que hacías, que entiende que pues es lógico que esto después iba a pasar. Nada. Él tomó la decisión de volver y cuando él regresa a casa vemos lo que el Padre hace con él. Por eso el apóstol Pedro, la carta a los Hebreos, nos está diciendo, quizás estamos en una situación donde quizás estemos perdiendo, quizás estemos pensando que no hay algo más. Persevera, esfuérzate, reacciona. No esperes que quizás a ver cuándo va a venir el pastor para decirme, oye, mira cómo es. No lo esperes. No porque no vaya a venir, no lo esperes. Levántate tú. Mira que el Señor habla en su palabra y dice, levántate. Tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará. Yo me pregunto, ¿no puede venir Dios y buscar donde estás y alumbrarte? ¿Por qué tienes que levantarte? Porque esto es la parte correspondiente de cada uno. Tenemos nosotros que tomar la decisión porque ya no hay otro sacrificio, ya no hay otro proceso. Hablaron antes a través de los ángeles, de los profetas, de una otra forma, y hoy Dios ha hablado a través de su Hijo, moviendo, manifestando el Espíritu Santo esta gracia. Pero de que suceda algo portentoso para que seas levantado de nuevo, ¿sabes una cosa? No lo hay. Mejor levántate, obedece. Cuando dice que ya no hay otro sacrificio, sino que una expectación de juicio, si no te levantas y te quedas ahí, lo que sigue es lo que está después de la desobediencia. Pero si tú te levantas como el hijo pródigo y vuelves, te encaminas, obedeces, haces las primeras obras como se le declara a las iglesias en Apocalipsis, vas a ver cómo Dios va a empezar a operar en tu vida. Vas a levantarte, vas a renovarte, vas a emerger, vas a florecer, vas a crecer, vas a ayudar a los tuyos y junto con los tuyos vas a hacer uso de las bendiciones del nuevo pacto, haciendo el papel que a ti te corresponde. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado. Ahí donde estás, por alguna otra razón, pero Dios te dice, no esperes algo glorioso, algo, no sé,
de una forma humilde y sencilla, levántate y ven. Ven a mí, tratamos el asunto, arreglamos la situación, subsanamos las cosas, te dispones a cumplir la parte que te corresponde del pacto y no habrá pasado nada. Seguiremos juntos porque eso es lo que Dios ha estado anhelando de ti cuando Él llegó a tu vida, y cuando tú fuiste quizás también tenías esa esperanza de que Dios sea contigo siempre. Pero si alguien siempre le da la espalda a alguien, ese somos nosotros y no Dios a nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, quien dio su vida derramando su sangre. Cuando Él le decía a sus discípulos, cuánto anhelo este momento, y nosotros si pudiéramos prestar oído, Él está anhelando tener la comunión con nosotros, comunión que es esencial para nuestra vida, para nuestra persona, para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestra salvación. Sin embargo, nosotros necesitamos recurrir, necesitamos regresar, necesitamos proceder en hacer bien lo que es competente para nosotros. El Señor ha derramado su sangre, ha establecido el nuevo pacto, lo ha hecho realidad, nos lo ha otorgado, está siendo ministrado por tu Espíritu Santo, pero nosotros necesitamos ser accesibles a ello para poder disfrutarlo. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad, te damos gracias por darnos esta gran bendición, Señor. Ayúdanos, por favor, para que podamos hacer un buen uso de lo que tú has provisto para nosotros hoy, en medio de toda esta situación que nos rodea. Gracias en el nombre de Jesús. Allí donde están tus hijos, tus hijas, Señor, sé con ellos de tal manera que puedan levantarse, que puedan continuar, que puedan regresar, que puedan restaurar su relación y su comunión contigo, perseverando hasta que tú vengas por nosotros. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga, Dios siga siendo con ustedes, cada uno de ustedes que nos está mirando, cada uno de ustedes que nos está escuchando, cada uno de ustedes que quizás después de este día pueda ir en los programas de las plataformas y encontrar ahí y escuchar, tomarse el tiempo para escuchar este pensamiento, esperando siempre que Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo les ministre. La necesidad de que Dios ministre en nuestra vida es algo urgente, es algo indispensable para nosotros en estos tiempos. En el nombre de Jesús, Dios me los bendiga, Dios bendiga a cada uno que nos están viendo, escuchando en diferentes lugares, hasta donde llegan la señal de cada uno de estas plataformas, de la radio. Y amados hermanos, y también aquellos que pudiesen compartir con los demás, para que también otros puedan oír de esto, no por otra cosa más que por la necesidad que hay en nosotros y lo que Dios está esperando de nosotros, porque esta es la forma que podemos usar ahora para poder llevar esta palabra y poder tener esa comunión a través de la palabra entre nosotros como hijos de Dios. Dios me los bendiga. Gracias.